Mencioné, ya saben lo que vamos a predicar. Pues el día de hoy vamos a predicar precisamente del bautismo, pero en específico vamos a estar predicando acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es un bautismo muy importante, no es cualquier bautismo, es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que ya acabamos de empezar esta nueva serie. Ya habíamos terminado como tal nuestra serie de Filipenses, que en realidad se me hizo muy corto, Normalmente nos tardamos mucho más en hacer una serie, pero terminamos relativamente rápido. Entonces decidí empezar este libro de Marcos. Nunca había yo hecho una serie del libro de Marcos y se me ha hecho hasta ahorita muy hermoso. Este viene siendo el tercer mensaje de esta serie, de este estudio de este libro. Entonces apenas estamos agarrando vuelito. Muy bien. Ahora, ya hemos estudiado en estos dos mensajes que hemos visto previos. Ya estudiamos quién es Marcos, quién es Juan Marcos. Vimos, es el escritor del libro, ciertamente no el autor, porque ese es el Espíritu Santo, pero hemos visto acerca de la identidad de Juan Marcos, quién era, cuántos años tenía cuando estaba Cristo en el mundo, etcétera, etcétera, cuál fue su ministerio con Pablo y con su tío Bernabé, etcétera, etcétera. También, y vimos que obviamente él, Juan Marcos, fue testigo de la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, tuvimos que hablar acerca de Marcos, de Juan Marcos, y cómo fue que él llegó a ser un testigo de Cristo Jesús. También vimos en los versículos 2 y 3 de Marcos capítulo 1, que también no solamente Marcos da testimonio de los acontecimientos de Cristo Jesús, sino en los versículos 2 y 3 vemos que Isaías da testimonio de estas cosas y de la persona de Cristo Jesús. Pero los versículos 2 y 3 son como tal una citación de algo que dijo el profeta Isaías, y no nada más Isaías, sino Malaquías también habló acerca de este asunto de Juan el Bautista. Entonces, Marcos dio testimonio de quién era Cristo. Isaías y Malaquías son testigos también de estos mismos eventos y del asunto de Juan el Bautista, porque ellos lo profetizaron. También estudiamos precisamente acerca de Juan el Bautista. Vimos la identidad de Juan el Bautista y vimos algo acerca de su ministerio y cómo fue que lo comenzó y que él era primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, etc. Nada más hemos visto los inicios de la vida de Juan el Bautista, no nos hemos metido realmente profundo en eso, lo iremos viendo más adelante conforme avance nuestro estudio, especialmente cuando lleguemos a la sección del encarcelamiento y la decapitación de Juan el Bautista. Entonces eso viene más adelante. Pero hoy vamos a ver precisamente lo que ya mencioné otra vez, el bautismo de Cristo Jesús. Ahora, a manos de su primo, Juan el Bautista. Ahora, una cosa que quiero hacer notorio es que mi idea originalmente era no nada más hablar del bautismo, sino también de un evento muy conocido y muy importante que sucede inmediatamente después del bautismo, que es la tentación de Cristo. Entonces yo tenía pensado predicar esta mañana del bautismo y de la tentación. Sin embargo, he decidido no hacerlo. He decidido nada más enfocarme en la sección del bautismo para poder dejar, para poder dejar más adelante el asunto la próxima semana, el asunto de su tentación, cosa que vamos a ver lo más detallado posible la próxima semana. Incluso si no alcanzo a terminar ese tema, posiblemente lo alcancemos a ver, lo tengamos que ver en 2 domingos. Pero el día de hoy únicamente vamos a ver el bautismo. Entonces nos vamos a enfocar en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo a manos de Juan el Bautista, su primo, y vamos a estudiar este evento, lo cual es realmente interesante y muchas personas no ponen mucha atención al bautismo de Cristo Jesús. Entonces espero que esto sea de bendición para ustedes en este día. Vamos a empezar con una oración.
Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos, alabando, glorificando su bendito nombre, Señor. Y ciertamente alabado sea, Señor, y toda la gloria y toda la honra sea para usted, Señor, siempre, y que su voluntad siempre se haga. Sabemos y que nosotros nos acatemos a su voluntad y la aceptemos día tras día. Gracias, Señor, porque nosotros podemos estudiar acerca de este evento tan precioso al inicio del ministerio de su Hijo Jesucristo, lo cual es su bautismo y el reconocimiento suyo, Dios Padre, de su Hijo Jesucristo al manifestarlo al mundo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Voy a leer nuevamente los versículos 9 al 13, nada más, aunque nada más vamos a estar estudiando 9, 10 y 11. Solamente vamos a ver 9, 10 y 11. 12 y 13 lo dejaremos para la próxima semana, pero lo voy a leer. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo, de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora leemos el versículo 12 y 13. Dice: y luego, muy importante es el luego, y ahorita les voy a explicar por qué es la importancia de la palabra y luego. El Espíritu le impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Muy bien. Jesús fue bautizado por Juan. Juan bautizaba en agua, mientras que él claramente había dicho que el que viene después de mí bautiza con el Espíritu Santo, cosa que ocurriría posterior al ascenso, a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ustedes recuerdan, Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Después de que resucitó, hubo ahí sus dos ascensos, pero no fue sino hasta después del último ascenso, 40 días después, Cristo, o sea, de su resurrección, Cristo Jesús, después de su resurrección, anduvo aquí en el mundo 40 días. Termina su ministerio durante 40 días, él asciende al Padre, que es su último ascenso, y 10 días después, en el día de Pentecostés, llega el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, y podemos ver obviamente que a partir de ahí es que el Espíritu Santo llega a morar en la vida de los creyentes. Es decir, Él nos bautizó con el Espíritu Santo a partir de 40 días después de su resurrección, o sea, 50 días después de su resurrección, para ser específico. Por eso Pentecostés. 50. Entonces, en este caso es Juan el Bautista quien está bautizando en agua, y él mismo lo dice. De hecho, vean 1:8, ya lo estudiamos la semana pasada. Dijo Juan el Bautista: y yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo, refiriéndose a el advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, posterior a la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora, si queremos ser específicos, sí, el bautismo de agua de Juan era para un propósito muy específico. Versículo 4, 1:4, ya lo habíamos leído. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él bautizaba en agua, no en el Espíritu, para cuestión del arrepentimiento. Recuerden, lo vimos la semana pasada. Los judíos estaban acostumbrados a ir y bautizarse y sumergirse. Ya estoy purificado, ya estoy bien con Dios, ya me metí en el agua. Pero no lo hacían en arrepentimiento, lo hacían de forma tradicional o de forma de rito. Pues cada vez que yo hago algo malo, no hay problema, voy, me meto al agua y ya, Dios y yo estamos bien.
y volvía y hacía lo mismo, el mismo pecado. Entonces no había arrepentimiento. Era una cosa que los judíos simplemente hacían por tradición. ¿Ah? Voy y lo hago y todo está bien. Hay muchas personas que tienen eso, tienen ciertos ritos. Y dicen, si tú haces estos ritos, estás bien con Dios. Entonces la persona dice, está bien, pues yo hago estas cosas y estoy bien con Dios. Pero no hay arrepentimiento. Por eso es que Dios también ya estaba desde años antes, dice Isaías, hastiado de los sacrificios, hastiado de los sacrificios y de las muchas ritos que ellos hacían y tradición. Dios ya estaba hasta acá. ¿Por qué? Porque la tradición no significaba nada para el judío, porque no había arrepentimiento. Entonces el trabajo de Juan era preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y para poder preparar el camino, él tenía que enseñar y predicar arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es necesario para la salvación. Si no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Y como los judíos no estaban acostumbrados al arrepentimiento, sino acostumbrados a los ritos, entonces era necesario que para que Juan abriese camino para la salvación en Cristo Jesús, tenía él que predicar el arrepentimiento, y los judíos tenían que aprender de arrepentimiento, porque no sabían nada de ello. Era, me bautizo en agua, soy purificado y bien con Dios, sin arrepentimiento. Pero por eso es que Pablo insistía, también Pablo, pero Juan el Bautista insistía, y Cristo también insistió, arrepentíos y convertíos. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Por lo tanto, Juan estaba abriendo camino por medio del bautismo, explicando el arrepentimiento, que el arrepentimiento es necesario, porque cuando Él venga, yo tengo que estar listo y arrepentido para aceptar la obra de gracia que Él ofrece. Entonces, Juan estaba bautizando para arrepentimiento, pero esto nos lleva a un problema. Ahorita vamos a ver el problema. Pero primero, vamos a leer Mateo capítulo 3, porque este está más completo que lo que acabamos de leer en Marcos. Entonces vamos rápidamente a Mateo capítulo 3 y vamos a leer acerca del bautismo de Cristo Jesús ahí. Mateo capítulo 3 y versículo 13 y 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pongan atención, 14. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, hay un problema. Claramente, y Marcos no nos lo dice, pero Mateo sí. Llega Cristo Jesús ahí, sale de él de Galilea y llega al Jordán donde se encontraba su primo y le dice, primo, es hora que tú me bautices. Y el primo dice, no, ¿cómo tú? No. Tú bautízame a mí. ¿Por qué me estás pidiendo que yo te bautice a ti? No, más bien al contrario, tú. ¿Y por qué lo dijo? Porque él reconoció como tal, comprendió que Jesús era sin pecado. Y su bautismo que él estaba llevando a cabo era para arrepentimiento. ¿De qué tenía Cristo Jesús para arrepentirse? ¿Qué tenía que arrepentirse Cristo? Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto. ¿Por qué entonces Cristo Jesús bajó a las aguas del bautismo para ser bautizado cuando él no tenía absolutamente nada de qué arrepentirse? Si el bautismo de Juan es para arrepentimiento, para perdón de pecados, y Cristo Jesús nunca había pecado, entonces no había ni de qué arrepentirse ni de qué pedir perdón. Entonces, ¿para qué sirve o para qué fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Fue en balde, ¿no? Si era para perdón de pecados y él no tenía, entonces fue en balde. Si era arrepentimiento y él no tiene de qué arrepentirse, entonces fue en balde. ¿Para qué?
¿De qué sirvió el bautismo de Cristo Jesús? Ahora, para muchas personas, yo les he preguntado en el pasado, a ver, dime, ¿por qué bautizaron a Cristo? Ni idea. Pues ciertamente no fuera para perdón de pecados, ¿para qué lo bautizaron? La gente no sabe por qué fue bautizado Cristo. Perfecto, sin pecados, no tenía de qué arrepentirse, entonces ¿para qué se arrepiente? El mismo Juan dice, no, yo no te voy a, mejor tú a mí, yo no te voy a bautizar. ¿Cómo te voy a bautizar? Tú bautízame a mí, dice Juan, y Juan se negó. Bueno, existen razones para el bautismo de Cristo. Vamos a ver cuáles eran sus razones. Ciertamente no fue para perdón de los pecados de Cristo, o porque Él se haya arrepentido. Entonces vamos a ver cuáles son las razones verdaderas. De hecho son 4. Bueno, posiblemente hay más, pero las que yo veo y entiendo son 4 razones por las cuales Cristo Jesús fue bautizado. Primero, ya lo leímos, pero ahí mismo en Mateo 3, observen lo que Cristo Jesús le dice a su primo en Mateo 3:15. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando Juan dice, no, yo no te voy a bautizar, tú bautízame a mí porque yo no soy digno, dijo Cristo Jesús, es necesario que tú me bautices para que cumplamos toda justicia. ¿Y eso qué significa? Cumplir toda justicia. Bueno, una de las cosas que tenemos que comprender, que lo estudiamos en la escuela dominical con el hermano Víctor, la palabra baptizo, que él mencionó que es una transliteración y no una traducción, porque así se hizo, es cierto. El hermano nos mencionó que la palabra baptizo tiene muchos significados. Y en la mañana él mencionó uno de ellos que él dijo que no comprendía del todo cuando se le enseñó, que es la palabra identificación. La palabra identificación. La palabra baptizo significa identificación. El hermano nos lo mencionó en la mañana. Si tú te metes en la regadera para bañarte, porque ya te toca, te has bautizado. Pero el hermano César Sandoval y su familia que están ahorita disfrutando de la creación de Dios en la playa y se meten al agua, se están bautizando. Para aquellos hermanos o personas o individuos que se van a la playa o a los lagos y a los ríos y mueren ahogados, se han bautizado. ¿Okay? Entonces la palabra bautizo tiene un montón de significados y el hermano lo mencionó también en la mañana, no necesariamente religiosos. ¿Okay? En este caso la palabra es identificación. ¿Okay? Al igual como por ejemplo en Hechos 2:38, donde muchas personas bautizan en el nombre de Cristo, porque dice el versículo 2:38 de Hechos, bautícese cada uno en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Entonces muchas personas meten a las personas en el agua y dicen, te bautizo en el nombre de Cristo, y no lo hacen en el nombre de Dios Trino, y dicen, es que eso dice Hechos 2:38, pero es que ahí en Hechos 2:38 no tiene ni siquiera que ver con agua, no tiene nada que ver con agua, tiene que ver con identificación. ¿Sí? Recuerden, Pedro, ahí en Hechos, capítulo 2, él estaba predicando a judíos. Todos eran judíos, no había gentiles ahí. ¿Okay? Todos eran judíos. Y por lo tanto, como judíos, ellos ya se identificaban o creían en Dios Padre. Ahora, como judíos, ellos también ya se identificaban con Dios Espíritu Santo. Ya le conocían. El problema es de que no había salvación para ellos porque no se habían identificado con Cristo. Entonces, como judíos ya habían aceptado al Padre, como judíos ya habían aceptado al Espíritu Santo, pero como judíos no podían aceptar al Hijo. Entonces Pedro les dijo, identifíquense con el Hijo para que sean salvos. No estaba hablando del agua,
sino de creer en Cristo para la salvación de su alma. En este caso, Cristo Jesús dice, es necesario que me bautices, primo, para cuestiones de juicio. ¿O cómo dice? Justicia. Ok, muy bien. Entonces, Cristo lo que estaba haciendo es, al bautizarse en agua, Él se estaba identificando con los judíos. Y no nada más con los judíos, se estaba identificando con la condición humana. Se estaba identificando con la condición humana. No porque Él fuese pecador, sino porque en un futuro Él llevaría las cargas de los elegidos, los pecados de los suyos, sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Entonces, esos pecados que Cristo Jesús tomó sobre sus hombros, Él siendo inocente, requerirían ¿qué? Justicia. Es decir, que entendemos que Cristo Jesús se bautizó identificándose con la humanidad escogida suya, porque Él habría de cargar los pecados de ellos sobre Él mismo para ser juzgado por Dios Padre. Porque recuerden, quien abatió a Cristo Jesús en la cruz del Calvario no fueron los romanos, sino que fue Dios mismo. Eso claramente lo vemos claramente en Isaías capítulo 53, que dice que Él fue golpeado por Dios y abatido en la cruz del Calvario. Dios Padre hizo justicia sobre Dios Hijo porque Él se hizo pecado, tomando nuestra carga sobre Él. Entonces, cuando Cristo le dice a Juan el Bautista, es necesario que yo me bautice para poder cumplir con toda justicia, se está refiriendo a su muerte de cruz, la cual sería impartida la justicia por parte de Dios Padre sobre su cuerpo. Por lo tanto, el bautismo de Cristo Jesús era algo que veía hacia el futuro, es decir, hacia la muerte de Cristo Jesús. Ok, segunda razón. Bueno, y vamos a ver, es más, lo vamos a leer simplemente porque ya estoy aquí. Isaías 53, 6, vamos a verlo. Isaías 53, 6. Ok, dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sustitución. Él se estaba identificando con Dios, con la condición humana, sabiendo que Dios Padre impartiría justicia absoluta sobre él. Ahora, la segunda razón por la cual es necesario o era necesario el bautismo de Jesucristo, la segunda razón, esto es muy interesante, fue para comisionarlo para sus labores ministeriales. Todo su trabajo mientras que caminó en el mundo. Recuerden que Cristo Jesús tiene muchos oficios. Oficios antes de su encarnación, oficios a partir de su encarnación, oficios después de su muerte y ascensión, y oficios en el milenio, y oficios para la eternidad. ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene un montón de oficios. Antes de su nacimiento corporal, nuestro Señor Jesucristo fue creador y sustentador de todas las cosas. Pero a partir de que Él viene al mundo, Él ahora tiene una labor distinta. Sabemos que cuando Él estaba aquí en el mundo caminando, Él hizo el trabajo de profeta y maestro.
profeta y maestro. Ahora, sabemos que después de su ascensión, la labor de nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre es de nuestro sumo sacerdote. Ese es su trabajo o su labor hoy en gloria, el trabajo de sumo sacerdote. Y en un tiempo futuro, después de los 7 años de tribulación, va a haber su trabajo como juez. Él va a juzgar a los ángeles, Él va a juzgar a la bestia, Él va a juzgar al falso profeta, Él va a juzgar al mismo Satanás, Él va a juzgar a Israel, va a juzgar a las naciones cabrito, va a juzgar a las naciones de ovejas. Entonces ese era el trabajo que Cristo tendrá después de los 7 años de tribulación. Y después de los 7 años de tribulación, al entrar el milenio, su oficio de nuestro Señor Jesucristo es de Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿correcto? Okay. Entonces el oficio de nuestro Señor Jesucristo ha cambiado. Okay. Pero aquí tenemos el oficio de nuestro Señor Jesucristo, o más bien la comisión de nuestro Señor Jesucristo en cuestión a su bautismo. Ok, entonces vamos a ver su comisión. Primero, vamos rápido a Isaías capítulo 62. ¿Y cómo sé que esto habla de su bautismo? Ok, 62.1. Vamos a ver 62.1. Perdón, 61.1. Isaías 61.1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuándo descendió el Espíritu sobre Cristo Jesús? El bautismo. Okay. Entonces el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, es decir, lo comisionó, es una comisión, es una orden. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en un lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Okay? Entonces estamos viendo claramente que el Espíritu de Jehová lo comisiona para que en esta vida, mientras Él caminó aquí, hiciera todas estas labores. ¿Las hizo? Sí. ¿Predicó Él el día de venganza? Sí. ¿Predicó Él acerca de la justicia de Dios y dio apertura a los presos que estaban en la cárcel? ¿Proclamó el año de la buena voluntad de Dios? ¿Él dio a los afligidos que estaban en Sión? Sí, todo esto lo cumplió cuando Él anduvo aquí en el mundo, es parte de su ministerio. Por lo tanto, claramente Él fue bautizado para tener estos cargos impuestos sobre Él. Eso, en otras palabras, es una comisión. Pero no solamente podemos ver que Él fue comisionado para hacer las obras ministeriales mientras Él vivía aquí, sino, como ya lo mencioné, también es comisionado por el bautismo a sus labores futuras como juez. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 41. Sí, Isaías 41, y vamos a leer el versículo 1. 41.1 de Isaías. Escuchadme costas y esfuerces en los pueblos, acérquense y entonces... No. ¿Qué pasó con este versículo? Bueno, me equivoqué de versículo, pero aquí no. Vamos rápidamente a Isaías 11, ahí sí no me equivoqué. Isaías capítulo 11, en capítulo 11 de Isaías nosotros vemos la comisión de nuestro Señor Jesucristo en su bautismo, no solamente a lo largo de su vida, sino también como juez futuro e incluso como Rey de Reyes. Vamos a verlo. Primero, versículos 1 al 3, Isaías 11, 1 al 3, observen. Saldrá una vara del tronco de Isaí, sabemos que es Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es? Pues Cristo.
Dice, y reposará sobre él el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, ¿cuándo sucedió eso? A la hora de su bautismo. Okay. Ahora observen, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Todo esto fue mientras él caminó aquí en la tierra. Pero ahora observen, los primeros 3 versículos es su comisión de lo que él vive aquí en la tierra. Pero 4 y 5 es la comisión que él tendrá como juez en tiempo futuro. 4 y 5, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. A ver, ¿Cristo Jesús mató a alguien en vida cuando estuvo aquí? No. ¿Cristo juzgó a alguien realmente juicio eterno mientras estuvo aquí? No. Es decir, que versículos 4 y 5 es un tiempo futuro, es decir, después de los 7 años de tribulación. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, versículos 6 al 8 habla del trabajo de Dios, de Cristo, en sus labores como Rey de Reyes y Señor de Señores a partir del milenio. 6 al 8. Morará el loba con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán sus crías. Entonces es una descripción del milenio. Por lo tanto, en los versículos 1 al 3 veo su comisión en el bautismo durante su vida terrenal. 4 y 5, esa misma comisión extendida hacia él como juez al final de los 7 años de tribulación. Y los versículos 6 a 8, esa misma comisión extendida como el ungido de Dios, es decir, el rey, durante su reinado milenial. Por lo tanto, el bautismo es muy importante, porque comisiona a Cristo en lo que hizo aquí en el mundo cuando caminó, en lo que hará como juez al final de los 7 años de tribulación, e incluso como ungido de Dios, es decir, por ablución, que mencionó el hermano Víctor en la mañana, ablución, que será como Rey de Reyes y Señor de Señores en un tiempo futuro. ¿Okay? ¿Lo estamos entendiendo hasta ahorita? El bautismo de Cristo entonces es muy importante. Muy importante. Primero, se identifica con los pecados de nosotros porque un día Él tomará nuestros pecados, Él tomó nuestros pecados sobre Él en el madero y cumplió. Segundo, Él tuvo que ser bautizado por cuestión de su comisión a sus labores. Sus labores mientras caminó aquí, sus labores cuando venga como juez y sus labores cuando entre el milenio y sea Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él fue ungido por el Espíritu Santo por ablución. Entonces ya mencioné 2. La tercera razón por la cual era necesario que Cristo Jesús fuese bautizado, lo acabo de mencionar, precisamente por cuestión de la unción del Espíritu Santo. La unción o la ablución. Recuerden, el hermano lo mencionó en escuela dominical. 3 tipos de bautismos se ven en la Biblia: inmersión, aspersión, ablución. Inmersión, aspersión, ablución. Inmersión, es decir, identificarte con la muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús, sumergiéndote en el agua delante de testigos. Eso de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Okay? Entonces, eso es identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Después tú tienes el de aspersión, que es lo que hacen los católicos romanos mayormente, pero los judíos también lo hacían. ¿Okay? Pero lo importante, que es el que estamos viendo aquí, es el de ablución, es decir, derramamiento. Es decir, el Espíritu Santo se derramó sobre la persona de Cristo Jesús, la ablución. Él fue ungido. La unción o la ablución era reservado única y exclusivamente para sacerdotes y reyes.
Nadie más era derramado con ablución. Nadie. Nada más sacerdotes y reyes. Entonces, Cristo Jesús en su bautismo, técnicamente fueron dos bautismos en uno. Dos en uno. Primero, Cristo Jesús al entrar al agua y sumergirse, entonces fue de inmersión. Pero el Espíritu Santo vino sobre él, ungiéndolo, lo cual es ablución. Entonces Cristo Jesús tuvo doble bautismo. Uno en agua y uno por el derramamiento. Es decir, él fue ungido para ser rey. El Espíritu Santo lo ungió para ser rey. Vamos a verlo. Pedro habla precisamente de esto, el apóstol Pedro. No lo entiendo en mis notas. Hechos 10:38, Hechos 10:38. Vámonos rápidamente a Hechos 10:38 y vamos a ver qué fue lo que el apóstol Pedro dijo acerca de esto. 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. El Espíritu Santo, a la hora del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, le ungió. Es decir, dijo: este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que habrá de venir en un tiempo futuro a reinar. Entonces esa es la tercera razón por el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la final razón, y esta es donde muchas personas se confunden porque nunca habían escuchado algo así. Lo que hemos dicho hasta este momento, las primeras razones, posiblemente alguno de estos haya sido nuevo para usted, pero la verdad es que creo que es entendible para los que tenemos años en Cristo. Pero este último es interesante y muchos no lo piensan. Cristo fue bautizado para darse a conocer. Cristo fue bautizado para darse a conocer, es decir, para manifestarse como el Hijo de Dios. ¿Okay? No sabían, nadie sabía quién era el Cristo. Nadie sabía quién era Cristo. No sabían que Jesús era Dios encarnado. Nadie sabía eso. Se supo hasta el momento de su bautismo. Ahora, Cristo Jesús fue bautizado aproximadamente en el año 25 después de Cristo. ¿Okay? Recuerden, algo muy interesante. Cristo Jesús, recuerden esto, no nació en el año 0. Cristo, de hecho, nació antes de Cristo. ¿Sí? Cristo Jesús no nació en el año 0. Cristo Jesús nació aproximadamente entre el año 4 y 6 antes de Cristo. ¿Okay? Es decir, que, bueno, Cristo murió a los 33 años de edad, sabemos eso, él tenía 33 cuando murió. Entonces, si él hubiera nacido en el año 0, es decir, hubiera fallecido en el año 33. Pero él no nació en el año 0, nació entre 4 y 6 años antes, poniendo entonces la estima de su bautismo alrededor del año 25, después de Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué digo exactamente ese año? Bueno, porque la Biblia es muy específico también. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan. ¿Okay? Y vamos a observar que se nos dice mucho detalle de ese año, precisamente cuando Cristo fue bautizado. Se nos dice mucho de ese año. Juan, capítulo 1, y versículos 31 al 34. Capítulo 1, 31 al 34. No.
¿Dónde está? Va a estar en Lucas. Ahorita vemos el de Lucas. Sí, ahorita vemos el de Lucas. Pero vamos a ver 31 al 34. Y yo no le conocía, o sea, Juan el Bautista, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, es Juan el Bautista quien está hablando. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. En otras palabras, ¿para qué fue necesario el bautismo de Cristo Jesús? Para darse a conocer, para manifestarse. Juan dice, yo no le conocía, y era su primo. Obviamente sí le conocía como su primo, pero no le conocía como el Dios encarnado. No lo conocía. Dice, él tuvo que venir a ser bautizado por mí, porque Dios le reveló a Juan el Bautista que quien tú veas que descienda y se quede sobre él la paloma, ese es. Dice, pero yo no le conocía. Y dice, Israel no le conocía, yo no le conocía. Dice, pero cuando le bauticé y vi ese Espíritu Santo, le reconocí y supe que él era, y tuve que decirle a Israel que él es. Entonces, nadie sabía que Cristo Jesús era Dios encarnado hasta el momento de su bautismo. Pero para hacerlo todavía más interesante, ni siquiera Satanás sabía quién era Jesucristo. Recuerden que Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni ningún ovni. ¿Okay? Por lo tanto, él no sabía quién era Dios encarnado. Ahora, por lo que escribió Daniel, obviamente Satanás sabía más o menos cuándo iba a nacer el Dios encarnado. Cuando finalmente nace, recuerden, él nació en tiempos de Herodes el Grande. ¿Qué hizo Herodes el Grande cuando los magos pasaron por ahí y le preguntaron, y él preguntó, ¿a dónde van ustedes en caravana? ¿Para dónde van? Y ellos dijeron, pues vamos a alabar al rey que ha nacido. Entonces, a ese momento fue que Satanás supo que ya había llegado. Y Herodes el Grande fue instrumento para Satanás. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes el Grande? Manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Pero por qué todos los niños? Porque no sabía cuál de todos los niños era el Mesías. Porque otra vez no es omnisciente, no sabía cuál era. Entonces, por los primeros 30 años de vida de nuestro Señor Jesús, Satanás no sabía cuál de todos los humanos era. Él no tenía ni la menor idea quién era Jesucristo. Si hubiera sabido, seguramente hubiera hecho múltiples atentados de forma personal y directa en contra de María y de José y de Cristo mismo. Pero no tenemos ningún indicio en ninguna parte de la Biblia que él haya sido atacado por Satanás fuera de lo que sucedió con Herodes. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había sido manifestado, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre él. Por lo tanto, no es de extrañarnos que inmediatamente después del bautismo de Cristo Jesús, ¿qué sucedió? La tentación de Satanás. Satanás nunca le tentó antes, cuando era más joven. ¿Por qué? No sabía quién era. Y cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Satanás dijo, ya sé ahora sí quién es. Previo a eso, no se había manifestado
quién era Cristo Jesús. Quería leer el de Lucas. Vamos rápidamente al de Lucas. No lo anoté aquí en mis notas, pero aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Capítulo 3. Okay. Por eso les decía, aquí es. ¿Se acuerdan que les dije de la fecha específica? Que creemos que es alrededor del año 25 o 26 después de Cristo, que fue el bautismo. La razón de eso es por lo que nos dice el inicio del capítulo 3. El inicio del capítulo 3 nos dice en qué año, de qué rey, bajo qué reinado, etc. Y eso nos ayuda claramente a determinar el año. Entonces dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. O sea, con eso podemos determinar el año del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo al arrepentimiento para perdón de pecados. Y luego versículos 4 y 5 tenemos lo mismo que dijo Isaías. ¿Sí? En Isaías ahí viene eso. Y observen, ¿dónde viene? Ya me perdí. Hasta el 21. Bueno, vamos a leer 18. Con esto y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano. No, ya me pasé. Bueno, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en que en ti tengo complacencia. Okay, entonces podemos ver por capítulo 3, versículo 1 y 2, que él fue bautizado aproximadamente en el año 25 o 26 después de nuestro Señor Jesucristo, si quieren sacar las cuentas, por medio del año 15 del imperio de Tiberio César. Entonces, si quieren sacarlo, de ahí pueden tener la fecha exacta. ¿Okay? Entonces, no es muy difícil entender cuándo fue, pero sí es difícil para muchos entender por qué fue. Para nosotros no tiene sentido pensar en que Cristo Jesús se bautizó para arrepentimiento y perdón de pecados. No tiene sentido. Cristo Jesús murió para identificarse con aquello que vendría, es decir, su muerte en la cruz del Calvario, tomando sobre sí mismo los pecados de todos nosotros. Segundo, él claramente tuvo que ser bautizado para ser comisionado por el Espíritu Santo para llevar a cabo sus labores desde entonces hasta la eternidad. Tercero, era necesario su bautismo para la unción del Espíritu Santo, es decir, la ablución del Espíritu Santo sobre él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la cuarta razón por la cual era necesario que él fuese bautizado, claramente es para ser dado a conocer, tanto para que Juan el Bautista lo conociera, como Israel lo conociera, como también para que el mismo Satanás lo conociera y supiera al fin quién era Dios encarnado. Entonces, posiblemente hay otras razones por su bautismo, pero estas son las que yo encontré. Y si usted tiene alguna otra razón por la cual Cristo fue bautizado, estoy más que agradecido de escuchar lo que Dios le ha dado a usted a entender en cuestión al bautismo de Cristo Jesús. Pero ciertamente estas son las razones primarias por las cuales nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Ahora, para nosotros es importante también hacer mención, para terminar,
que para aquellas personas que son unitaristas y no creen en la Trinidad de nuestro Señor Jesucristo, es importante hacer mención que en el bautismo de Cristo Jesús se pueden ver las tres personas de la Trinidad. Podemos ver a Dios Padre que habla desde el cielo, la voz que viene desde el cielo. Podemos ver el Espíritu Santo en forma de paloma que desciende sobre Cristo, y ciertamente podemos ver al Hijo en el agua recibiendo la ablución del Espíritu Santo sobre él, la Trinidad. Más tarde, cuando Cristo Jesús habla acerca del bautismo cristiano, es decir, el bautismo que nosotros conocemos, Él dijo claramente en Mateo capítulo 28, versículos 19, 20, dice: sed discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el singular nombre, no los nombres, singular en el nombre, porque es uno solo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice los nombres, porque no son tres dioses, es en el nombre, porque es uno solo, y es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Entonces la Trinidad lo podemos ver en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo a la hora de su manifestación y comisión, y también lo podemos ver en el bautismo cristiano establecido por nuestro Señor Jesucristo unos años más tarde, también en el nombre trino de nuestro Señor Dios. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que ahora ustedes hayan comprendido el porqué del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la razón verdadera por la cual Él fue bautizado. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido aprender de este tema. Muchos hemos escuchado y leído y aprendido acerca del bautismo de Cristo Jesús, pero poco se ha enseñado acerca del por qué se realizó este evento. Gracias, Señor, porque usted lo manifestó ante el mundo. Gracias, Señor, porque lo manifestó ante Satanás. Gracias, Señor, porque el bautismo es una identificación de Cristo con nosotros los elegidos, porque Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, haciéndose pecado y tomando sobre su cuerpo la justicia de Dios Padre para traernos a nosotros ese perdón de pecados. Y gracias, Señor, porque usted es Rey de Reyes, Señor de Señores, y actuará sobre eso y como juez en un tiempo futuro. Esperamos ciertamente su venida, Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.